Tardes, muchas gracias. Ante todo, agradecer al instituto por la grata invitación, por darme esta tribuna para poder compartir y conversar con ustedes un tema tan interesante como es el tema del día de hoy, la presentación de escritos y de prueba documental. Agradecerles su presencia y espero poder aportar algo a cada uno de ustedes con esta ponencia. Vamos a ver un tema que de verdad al principio me hacía tantas preguntas y no sabía cómo poder transmitir quizás toda la experiencia que he podido tener en estos años, teniendo en consideración que mi persona asume la defensa del Estado. Entonces, dentro de nuestro día a día es la presentación pues de escritos, la presentación de pruebas y sobre todo elaborar estrategias de defensa. Porque como sabemos en los procesos arbitrales, así como en los juegos, siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor, ¿no? Y entonces la pregunta con la que iniciaría es, ¿siempre gana la parte con los mejores argumentos jurídicos? ¿No? El éxito en el arbitraje no depende solo de tener la razón, sino la capacidad de poder transmitirla. Y para ello tenemos que proceder con un elemento muy importante, que es la estructura, es decir, la anatomía de los escritos arbitrales y la oportunidad procesal en la que éstas se deben de presentar. Asimismo, se debe de tomar en consideración la valoración, es decir, analizar el sistema de sana crítica utilizado por los árbitros, que también lo vamos a explicar, y la estrategia, que esta es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar la prueba documental y testimonial en una teoría del caso coherente. En el proceso arbitral, pues el punto de partida en el proceso arbitral es saber bajo qué reglas nos regimos, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que en los procesos arbitrales, cuando se suscriben las cláusulas arbitrales, las partes son libres de poder escoger, por ejemplo, el lugar donde se va a llevar el arbitraje, la norma que se va a aplicar, ¿no? Este, tenemos la libertad de, por ejemplo, establecer el idioma, la sede arbitral, entre otros, ¿no? La cantidad de árbitros, entre otros factores. Entonces, por ejemplo, en el caso que si nosotros tenemos un arbitraje nacional, ¿no? Básicamente nos regimos por la ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071. También dentro de las reglas de, como se dice, de este proceso, vamos a tener en cuenta el reglamento institucional, obviamente, del centro al que designamos. Y también otro elemento que es muy importante es el acta o el acta donde se fijen las reglas del proceso arbitral. Porque como sabemos, el arbitraje es tan flexible, los dueños del arbitraje son las partes, entonces las partes tienen la potestad de modificar, por ejemplo, algunos plazos, algunas actuaciones que estén establecidos incluso en el mismo reglamento de la institución arbitral. Este es el famoso hard law, ¿no? Que es obligatorio dentro de nuestro proceso arbitral. Sin perjuicio de ello, nosotros nos podemos guiar o incluir dentro de estos procesos arbitrales el soft law o otras guías, por ejemplo, como las notas de CENUDMI o las reglas IVA para las prácticas de prueba, ¿no? Entonces, eh, toda esa estructura se traduce, pues, me pareció interesante esta forma de graficar, ¿no? De los cimientos normativos, cómo debemos de tomarlos en consideración. Y es importante que tomen en consideración que el hard law, ¿no? Estas van a dar validez a las actuaciones que se puedan realizar durante el proceso arbitral, mientras que el soft law dan eficiencia. La primera reunión procesal. Bueno, antes normalmente las instalaciones
de los arbitrajes se realizaban de manera presencial. A raíz de la pandemia, incluso se ha omitido en muchos centros de arbitrajes realizar una audiencia de instalación, siendo que simplemente nos corren traslado de las reglas del proceso a efectos de que las partes nos pronunciemos sobre las mismas, siendo que en dicha actuación es importante verificar los calendarios procesales a efectos de establecer plazos realistas, tanto para la presentación de escritos como para la fijación de la audiencia. Es importante verificar la sede y el idioma, teniendo en consideración que la sede fija, ¿no es cierto?, el lugar donde si nosotros queremos interponer un recurso de anulación, pues serán bajo la ley arbitri del lugar donde se ha fijado la sede. Después, tener en cuenta los medios de comunicación a través de los que se llevará este proceso y evaluar si va a haber una bifurcación dentro del proceso arbitral, ¿no? Bueno, al menos respecto en el aspecto nacional, muchas veces nosotros lo que hacemos es separar el tema bajo un tema meramente procesal, excepciones, ¿no? Bajo las excepciones y después solicitamos discutir el fondo, ¿no? Mientras que en los arbitrajes, normalmente en los arbitrajes internacionales es bastante similar, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una, como se dice, una cuestión previa en la que se solicita que el tribunal se pronuncie respecto de muchas veces de la jurisdicción, eh, la ratione personae, la ratione materiae, la ratione temporae, ¿no? Entonces, muchas veces se procede a bifurcar el proceso. Entonces, es importante tomar en consideración una de las notas de la CENUNMI que nos dice que establecer las reglas temprano evita el caos en la víspera de la audiencia, ¿no? Entonces, las partes deben de, como se dice, sincerar y en base a ello realizar las reglas. Ahora, ¿cuál es el ciclo del proceso arbitral? Normalmente el proceso arbitral, y aquí he puesto algunas actuaciones, como se dice, básicas, porque adicional a estas que les puedo señalar, las partes pueden fijar otras actuaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero que el ancla del caso, que es la demanda arbitral, después tenemos la contestación, que es la respuesta estratégica a esta. Muchas veces se pueden plantear reconvenciones y posterior a ello la contestación a las reconvenciones. Se fijan audiencias de pruebas en caso que hayan testigos y peritos, o incluso si es que no tenemos testigos y peritos y tenemos prueba documental, las partes pueden pactar en realizar también una prueba, perdón, una audiencia de pruebas, ¿no? También he visto que hay casos en los que las partes piden una audiencia de ilustración a efectos de dar a conocer al tribunal los hechos que se han acontecido y que genera el tema de la controversia, vinculados al tema de la controversia. Después tenemos las audiencias de informes orales, ¿no? Que es como se dice, y es el cierre y que se basa más en un sustento jurídico de aquello que ya hemos narrado en la ilustración, en la prueba de ilustración. Tenemos los alegatos finales, que es muy importante esta etapa, toda vez que he podido advertir muchas veces que aquello que tú has presentado en la demanda o en la contestación es, como si dice, copia fiel de aquello que se presenta en los alegatos finales, cuando los alegatos finales no tienen esa finalidad en realidad, ¿no? Los alegatos finales van a recoger todo lo que se ha venido desarrollando durante el proceso arbitral. En los alegatos finales es donde debes de concentrar, como se dice, todas aquellas ideas centrales resaltantes que van a reforzar tu caso y en los cuales prácticamente le dices al tribunal, me tienes que dar la razón por tal, 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 tal y tal
razón, ¿no? Incluso si has tenido audiencias de pruebas en las que han intervenido testigos y peritos, tienes que incluir lo sustancial que pueda coadyuvar a tu teoría del caso. Y obviamente una vez presentados los alegatos finales, cerramos esto con el laudo final, que es la decisión final. Y durante todo este proceso, la coherencia narrativa que se tiene desde un primer momento debe de mantenerse, salvo excepciones donde he visto casos y he tenido casos donde hemos tenido que cambiar la teoría del caso. Un cambio radical. En todo caso, para compartir un poco con ustedes, les cuento esta experiencia interesante. Eh, Se trataba de un caso en el que el contratista presenta su liquidación de obra y la entidad la rechaza y le dice, no te puedo aceptar la liquidación de obra porque tenemos un proceso judicial pendiente. ¿Qué sucede? Que previamente a esta liquidación de obra había habido un arbitraje. Y obviamente el resultado de este arbitraje, pues emitió un laudo arbitral. Y la entidad recurrió en anulación respecto de este laudo arbitral. Entonces, el contratista, ojo que la entidad cuando interpone la demanda de anulación, la entidad no presenta una garantía, en este caso una carta fianza, para que se suspendan los efectos del laudo. Porque la única forma que tú puedas suspender los efectos de un laudo es pues cuando te vas a una anulación del laudo y presentas tu carta fianza solicitando la suspensión de la misma. Esa es la única forma que puedes suspender los efectos de un laudo. Mientras que no presentes este requisito, este laudo surte todos sus efectos, ¿no? Incluso tenemos una sentencia muy interesante de la sala, ¿no? En la que señala y nos dice, así, por ejemplo, tú te hayas ido en anulación y la sala te haya declarado fundada la nulidad del laudo, y obviamente la otra parte tiene habilitada la posibilidad de ir a casación, ¿no? Lo que dice esta sentencia interesante es, así se haya declarado ya la nulidad del laudo en sala, pero mientras que ésta haya subido a casación, igual este laudo sigue surtiendo sus efectos, ¿no? Eso lo dice a raíz de un proceso de ejecución del laudo, ¿no? Donde una de las partes le dice al juez, mire, señor juez, usted no puede solicitar que se cumpla o que se ejecute el laudo, toda vez que existe una sentencia que ha declarado la nulidad del laudo. Y esto sube a sala, ¿no? Y la sala dice, no, estás equivocado. Puede ser que la sala haya declarado la nulidad del laudo, pero esto está en casación y no ha existido la suspensión de los efectos del laudo. Entonces, en tanto que no haya existido la suspensión de los efectos del laudo, el laudo sigue surtiendo sus efectos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la sala. Pero ¿qué sucedió en este caso, no? Bueno, el contratista prácticamente siguiendo esta línea que ha establecido la sala, terminó el proceso arbitral, elabora su liquidación y la presenta a la entidad. ¿Y qué hace la entidad? La rechaza. Le dice, ¿sabes qué? No vamos a recibir tu liquidación. Tenemos una controversia pendiente. Hemos planteado una nulidad de laudo, así que te devolvemos. Y el contratista se fue a un proceso solicitando que se declare el consentimiento de la liquidación, teniendo en consideración que la entidad no se ha pronunciado dentro de los plazos que establece la normativa. En este proceso, cuando se solicita el informe técnico legal, obviamente la entidad nos dice no corresponde la liquidación porque estamos en un proceso de anulación del laudo. Y la norma dice que no deben existir controversias para proceder a liquidar. Pero en este caso concreto, pues ya no existía una controversia propiamente. ¿Por qué? Porque como no se habían suspendido los efectos del laudo,
de acuerdo a la ley de arbitraje, el laudo, ¿no? Tiene la calidad de cosa juzgada. Inicialmente se fue con esa posición porque decíamos qué sustento adicional se puede encontrar a esto. Pero averiguando más sobre el caso, nos dimos con la sorpresa de que el contratista presenta la liquidación a raíz de que si efectivamente se emitió un laudo, pero había un pequeño detalle que no nos habían contado y este pequeño detalle hizo que se dé un giro, como se dice, de 180 grados. Porque, ¿qué pasó? Lo que la entidad no nos había contado es que esta obra, ¿no? Había sido resuelta por este contratista que presentó la liquidación y a raíz de esta resolución, pues inicia este proceso arbitral. Y en este transcurso que se realiza este proceso arbitral, la entidad había contratado a otra empresa para que realice el saldo de obra. Y sucede que cuando sale el el laudo deja sin efecto la resolución de contrato que había realizado el mismo contratista a la entidad. Obviamente el contratista dice, si se ha dejado sin efecto la resolución, como se diría en términos simples, pues vuelve a tener vida el contrato, ¿no? Entonces se entiende que él tendría que culminar aquellas prestaciones que estaban pendientes. Pero cuando el contratista quiere terminar dichas prestaciones, obviamente ya no tenía nada que terminar porque la entidad, en este lapso que se llevó el proceso arbitral, contrató otra empresa y esta empresa realizó el saldo de obra, es decir, ejecutó las partidas que este contratista no había terminado de ejecutarlas. Y, como se dice, bingo, porque ese pequeño, gran detalle que no nos había contado la entidad cambia totalmente la estrategia de defensa. Y, lamentablemente, esta información incluso llega antes de la audiencia de informes orales, porque esta fue una audiencia en la que se tuvo etapa de ilustración y también informes orales. Esto llegó en la etapa de informes orales. Entonces, obviamente, corríamos el riesgo de que el tribunal arbitral niegue meter, como se dice, nuevos actos, nuevas historias, nuevos documentos, porque ustedes saben que si bien es cierto el arbitraje es flexible, pero también es preclusivo. Y eso también es un punto muy importante que ustedes deben evaluar cuando tienen un proceso. Fijar en qué momento se cierra la etapa probatoria. Porque ustedes van a poder advertir, por ejemplo, en muchos reglamentos que dice el único momento en el que se presentan los medios probatorios es con la demanda, con la contestación, con la reconvención y contestación a la reconvención. Después de eso, si tú quieres integrar un nuevo medio probatorio que propiamente no es nuevo, sino que te olvidaste, obviamente tendrían que rechazar ese documento, ¿no? Ahora, en este proceso nosotros ya estábamos en informes orales y ya se habían cerrado las etapas. Entonces, dijimos que, ¿qué nos queda? Pues ir a un tema de derecho en la etapa de informes orales. Y aquella que venía siendo, como se dice, nuestra estrategia en un principio, que por cierto era una estrategia que ya habíamos hecho un cuadro de si esto podía surgir o no. Encontramos algunas, ¿cómo se llama? Algunas publicaciones en las que decían que la calidad de cosa juzgada no la obtenía un laudo desde su emisión, sino desde que se resuelva las anulaciones. Ojo, sin el requisito de suspensión. Entonces, como que nos colgamos de eso, era entre paréntesis
una fuente, una de las escasas fuentes que nos podían servir para defender nuestro caso. Pero todavía, como dice, ese caso era muy flojo, ¿no? Muy flojo. Tenía una proyección de ser desfavorable. Pero como les cuento, a veces, o como a veces digo, ¿no? En los detalles está el diablo. Pues esta pequeña historia que consideró irrelevante la entidad para nosotros fue muy importante. Porque lo que le dijimos al tribunal fue, señores miembros del tribunal, se debe tomar en consideración que la contraparte ha presentado un laudo a este proceso. Y ese laudo señala que se deja sin efecto la resolución de contrato efectuada por ellos. Y así también se debe tomar en consideración que esta obra ha terminado de ser ejecutada por otro contratista. Por lo tanto, la culminación de esta obra no ha sido una culminación en un sentido como se dice, como normalmente deben terminar los contratos, ¿no es cierto? ¿No? Cuando termina con la ejecución de las prestaciones totales, y la entidad termina se termina realizando la liquidación y el pago. No, en este caso, pues el contratista ha terminado este contrato. Bueno, no lo ha terminado en realidad, porque lo ejecutó otra empresa, no ha terminado el contrato, entonces de una u otra forma se tenía que cerrar este contrato. ¿Y cómo se tenía que cerrar este contrato? Pues el contratista, viendo que existía la imposibilidad de continuar con la ejecución, pues tuvo que haber resuelto a la entidad del contrato. O en todo caso, la entidad también pudo haberle resuelto el contrato al contratista, porque ya no había nada que ejecutar. Y las liquidaciones de obra se elaboran cuando ya terminaste con todo contrato o cuando existe una resolución. Esas son las dos formas que prevé la norma para que tú puedas presentar una liquidación. Y en este caso, el contratista no ha procedido a resolver el contrato y la entidad tampoco. Por lo tanto, esa presentación de liquidación no es válida y no estaría consentida. Recuerdo que el abogado del contratista dio un salto hasta el techo, manifestando de que eso no se había dicho en el proceso. A lo que nosotros le señalamos al tribunal arbitral, que el tribunal tiene que resolver en base a derecho y que el contratista en ningún momento ha negado que estos hechos, tal como han sido narrados, han acontecido realmente. El tribunal, obviamente, evaluó esta situación, formuló preguntas al contratista en atención, como se dice, a nuestra nueva teoría del caso. Y lo más interesante de esto fue que el tribunal, ante el reclamo de contratista, el tribunal, para este caso nosotros incluso habíamos presentado los alegatos antes de que se lleve esta audiencia, ambas partes, y en los alegatos sí lo dijimos, ¿no? Entonces, nosotros señalamos que no estamos cuestionando cómo se han dado los hechos, simplemente la aplicación del derecho. Y hacer un arbitraje de derecho, el tribunal tendría que aplicar las normas de acuerdo a lo que establece la normativa. En este caso era un contrato bajo la normativa de contrataciones con el Estado. Finalmente, el caso salió favorable, pero tomen en cuenta qué tan distinto hubiese sido la defensa si desde el principio la entidad hubiese informado minuciosamente todo lo que aconteció y no que procedan recién, como se dice, a contarnos cuando ya estábamos a las puertas de la última audiencia y para presentar los alegatos finales, ¿no? Entonces, tomen, tomen en cuenta, ¿no? Que lo óptimo hubiese sido mantener desde el principio la defensa que se tuvo que realizar al final y que probablemente muchos tribunales quizás no lo hubiesen aceptado tampoco, ¿no? Pero como se dice, corrimos el riesgo y bueno, pues finalmente salió favorable a este tema. Pero obviamente no siempre se va a dar esta situación con todos los tribunales.
¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ahora, dentro de la estructura de los escritos que se presentan, es importante seguir esta, que es la identificación de las partes, tener claridad en la legitimidad. El petitorio tiene que tenerse una solicitud clara y cuantificada, los fundamentos de hecho, una historia cronológica, pero ojo, o sea, estas son aportes que les doy o recomendaciones, porque muchas veces me ha tocado realizar los fundamentos de hecho, no necesariamente bajo una historia cronológica. Entonces, es importante enfocar cada caso particular y tratar de llamar la atención del tribunal en aquello que nosotros queremos que se centre. Porque he visto algunos escritos, por ejemplo, ¿no? En los fundamentos, de hecho, me ponen desde la fecha, por ejemplo, los contratistas me ponen desde la fecha que se inscribieron en el SEACE, ¿no? Cuándo se inscribieron, cuántos participantes hubieron, cuántos postores hubieron, cuándo presentó su oferta, cuándo le dieron la buena pro, cuándo suscribió el contrato, cuando de todo esto, en realidad, vamos a decir que lo relevante es el contrato en sí. Todo lo que está para atrás, para muchos casos, obviamente depende del tipo de caso que tú tengas, es irrelevante. Pero si tú vienes y traes y los mencionas, obviamente el tribunal va a decir, oye, ¿y a qué hora viene? Como se dice, pues esto parece una película de suspenso. ¿En qué momento viene la esencia, no? Como muchos le dicen, ¿en qué momento viene la carnecita? Leen, 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 leen. Y lamentablemente, a veces ponemos la parte más interesante al final. Cuando ya, como se dice, ya hay un desinterés porque te cansaste. ¿No? Ya te cansaste de leer tantos antecedentes y ya, como se dice, llegas cansado a la parte más interesante y obviamente eso ya no capta tanto la atención del tribunal. Entonces también es muy importante tomar en cuenta cómo estructuramos nuestros fundamentos de hecho. Ahora, los fundamentos de hecho, perdón, de derecho, es el marco legal, aquello que va a sustentar, ¿no? El marco, aquello que va a sustentar, como se dice, esta historia, las actuaciones que están sustentadas en derecho. Yo he actuado de tal forma porque la norma me lo permite y eso está establecido en el artículo tanto de tal cuerpo normativo, ¿no? Y muchas veces también he visto que los fundamentos de derecho, dicen fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho son el artículo 1, 2, 3, 4, 5 del código tal, son los artículos tal, 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 de la ley tal. Entonces, yo les aseguro que los árbitros no se van a echar a agarrar sus leyes o sus códigos para revisar cada uno de los artículos que tú has podido establecer sin señalar por qué estás manifestándolos, ¿no? Cuando normalmente lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, cito el artículo tal, porque este artículo establece que la resolución de un contrato se da ante ciertas situaciones. Y en el caso que se ha descrito, justo esta situación está vinculada a este hecho, ¿no? Entonces, es importante desarrollar de manera concreta, porque hay muchos escritos y también hay muchos laudos que más parecen tesis que, que escritos o laudos propiamente, ¿no? He visto que muchas veces citan a Periquito, a Rosita, Juanita, a todo el mundo cita, ¿no? Pero en concreto no hay algo sustancial, porque finalmente en los procesos arbitrales nosotros sabemos que nosotros no tenemos pues precedentes obligatorios que se deben tomar en consideración, ¿no es cierto? Entonces, en los procesos arbitrales, los árbitros tienen que resolver, por ejemplo, en los arbitrajes de derecho, en base a lo que establece la ley.
Entonces debemos de empezar señalando cuál es la norma que nos ampara y por qué, ¿no? Entonces, yo recomiendo bastante ello porque sí he visto, como les digo, escritos donde citan pues a todo el mundo y a veces ni siquiera encuentras la norma que realmente respalda esta actuación que se ha podido realizar. Lo otro es la oferta probatoria, que es el soporte documental de todo aquello que tú has podido narrar. Hay un dicho que dice, todo lo que esté en el expediente es lo único que existe, es lo único que se ha dado. Lo demás, si son dichos, documentos que no se han presentado, eso no existe. Solo lo que esté en el expediente es lo que existe y es en base a lo cual se resuelve. Ahora, esta estructura no debe de guiar al árbitro sin esfuerzo a través del argumento. Para la teoría del caso, es importante tomar en cuenta esta trilogía. Hecho, derecho, prueba, ¿no? Tiene que existir trazabilidad. Cada argumento legal se va a anclar en un hecho y cada hecho en una prueba. Eso es el óptimo para que tú puedas explicar tu teoría del caso. Y un mandamiento muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta es que no deben de construir el argumento de la contraparte. Muchas veces me han tocado abogados en los cuales, por ejemplo, dicen, ah, pero la parte demandante pide una indemnización, pero, ¿no? Bueno, cuenta la historia, pero no ha presentado, por ejemplo, tales y tales y tales documentos que acreditarían esto. Entonces yo digo, ah, gracias, perfecto. Y como se dice, me da, eh, me da este material para que yo pueda reforzar la teoría del caso que tengo o el escrito que yo he presentado. Entonces, nunca caigan en esos errores de construir los argumentos de la contraparte. ¿No? Hay muchas formas, hay muchos estilos para presentar escritos. No hay un estilo que se diga, esta es la forma de presentar escritos y como se dice, eso está oleado y juramentado, ¿no? Entonces, no. Hay muchas formas de cómo se pueden presentar los escritos. Los que son, como se dice, los que son claros, van al grano, esos son los mejores. Ahora, otro punto importante es que deben tomar en cuenta, nosotros somos bastante visuales, ¿ok? ¿Qué te llamaría más la atención, por ejemplo? Una PPT que esté con imágenes y bastante concreto, o te llamaría la atención una PPT llena de letras. Obviamente es más llamativo para uno una PPT que pueda tener pocas letras y pueda ir a una situación concreta. Nos puede explicar una situación concreta sin que esté, como se dice, lleno de mucho texto. Entonces, en los escritos podemos hacer algo similar. Por ejemplo, en los contratos de obra, yo siempre digo y siempre les pido a los ingenieros, les digo, yo necesito fotos, necesito planos o necesito videos para que tú puedas llevarlo al tribunal a la obra de la que le estás hablando. Porque si simplemente tú hablas y dices, sucede que existieron tales partidas y estas partidas se traslapaban con las otras partidas, pero el contratista estaba atrasado en estas partidas y paralelamente venía ejecutando otras partidas que también estaban atrasadas, o sea, mientras que, por ejemplo, sería más simple para un tribunal arbitral si tú le puedas poner, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, de las partidas o las imágenes del calendario de obra, ¿no? Tú le pones ahí el calendario de obra y le dices, mira,
En este calendario de obra estaba programado así. Acá puedes ver la partida tal que tenía que hacerse de tal a tal fecha. Aquí puedes advertir que esta partida tenía que haberse realizado antes, pero pero actualmente esto se está realizando de manera paralela. Y eso lo acreditamos con el cuaderno de obras, porque en el asiento número tal, el supervisor ha manifestado eso. Y es más, traemos algunas imágenes que pueden acreditar lo que se está haciendo. Entonces, ustedes, al momento de presentar un escrito, tienen que ver la forma más didáctica de hacerlo. Sobre todo en aquellas controversias que son complejas. Por ejemplo, los temas de obras. Último tuve un caso, recuerdo un caso de bicicletas por los aros. Se ven entre unas bicicletas con aros que no tenían remaches, pero el contratista había ofertado aros con remaches y la entidad pedía aros con remaches. Entonces, a efectos de que, por ejemplo, en este caso, el tribunal entienda que no es lo mismo comprar una bicicleta que tengan aros con remache y unas otras con aros sin remache, pues era importante, por ejemplo, introducir acá que un perito haga ciertas pruebas a efectos de acreditar al tribunal arbitral estas pruebas científicas que demuestran que por qué uno es mejor que el otro y por qué la entidad optó por comprar uno bajo ciertas características especiales. Porque si tú no te tomas muchas veces ese trabajo y tú no llegas al tribunal que entienda cuál es la importancia de estos requerimientos, pues hemos tenido casos donde tribunales dicen, pues llanta es llanta, aro es aro, pero obviamente va a llegar a esa conclusión si tú no le das el material para que pueda comprender que aro es aro, eso no es correcto, sino que cada uno tiene su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, uno genera mayor durabilidad en el tiempo, una está diseñada o se adapta mejor a esas zonas rurales, teniendo en cuenta que estas bicicletas se habían adquirido para niños, ¿no? Que estudian en zonas rurales. No es lo mismo que tú tengas una bicicleta que la vas a usar únicamente para la ciudad, a que tú puedas utilizar una bicicleta que son para zonas rurales y obviamente tienes pues una diversidad geográfica y el suelo no es lo mismo que un asfaltado, ¿no? Entonces, todo este material, como se dice, tú te tienes que encargar de llevárselo al tribunal. Y por ejemplo, cuando tienes la intervención de ingenieros, peritos en otras especialidades y discutes cuestiones técnicas, pues a un abogado le tienes que dar, como se dice, la traducción. ¿Por qué? Porque los ingenieros usan mucho el tecnolecto. Entonces tú en tu escrito no vas a presentar pues un escrito en el que señala o describe toda la situación con tecnolectos donde el tribunal va a decir, oye, ¿qué es esto? Y muchas veces van a haber tribunales que ni siquiera se van a preocupar por querer saber qué es eso. Lo que van a esperar es que las partes digan qué es eso. Y si las partes no le aclaran, simplemente va a ser o va a resolver a su entender o a su creer. Eso no es correcto. Entonces, las herramientas, la claridad viene por parte de, como se dice en este caso, de los abogados que presentan los escritos, quienes tienen que ayudar a sus clientes, tienen que guiarlos a sus clientes. Yo recuerdo alguna vez, tuve un caso y ambas partes presentamos pericias de oficio. Y recuerdo mucho que al perito que designó la entidad, nosotros le pedimos las PPTs que iba a presentar. Ojo, eso no está prohibido. Es más, está permitido incluso que tú puedas reunirte con el perito. Ojo, no para que cree una historia tu medida, no para que mienta, sino a efectos de que tú puedas darles las pautas, de decirles, ¿sabe qué, señor perito? Si usted nunca ha estado antes ante un tribunal, esta es la forma en que se lleva un proceso arbitral. A usted le va a tocar exponer. Una vez que usted expone, la otra parte va a proceder a formular preguntas. Después nosotros también vamos a formular las preguntas que consideremos necesarias.
¿no? Y de allí vienen las repreguntas por la otra parte y les das alcances y básicamente mi alcance siempre para los peritos es, quisiera escuchar un lenguaje sencillo, porque si usted viene a exponer bajo los términos o el tecnolecto que ustedes utilizan a diario, obviamente va a ser complejo de que el tribunal arbitral pueda comprender qué es lo que usted está queriendo decir. Y efectivamente, el día de la audiencia, el perito de la otra parte, pues, entre paréntesis, se lucía exponiendo, pero como abogados no entendíamos muchos conceptos. Mientras que el perito de la entidad ya le habíamos pedido que sea lo más claro posible, si es necesario que ejemplifique o que presente fotos en todo caso, o planos, efectos de que el tribunal pueda ubicarse. Y así fue. Y obviamente para el tribunal le fue bastante didáctico, bastante clara la exposición del perito de parte de la entidad y tomó, compartió, como se dice, la posición que tuvo el perito. Entonces, todo, como se dice, el proceso arbitral es un todo, y como les decía acá va el derecho, los hechos y las pruebas. Entonces, nosotros tenemos que manejar esta trilogía a cada momento, ¿no? Dentro de las técnicas de redacción, eh, acá hay algunos puntos, unos tips para ustedes. Cuando se redactan los escritos, ser breves. La brevedad favorece la claridad. Cuando estemos en arbitrajes donde puedan participar árbitros, normalmente en arbitrajes internacionales donde participan árbitros muchas veces de diferentes países, pues debemos de usar un lenguaje común y evitar las jergas locales, porque obviamente las jergas que podremos manejar en Perú no necesariamente lo van a tener que saber los árbitros pues, de otros países. Y ello genera de que tu exposición no sea lo suficientemente clara, ¿no? Entonces, se debe de tomar en consideración ello. Ahora, oraciones temáticas. Es recomendable empezar con una idea principal, ¿no? Una idea que prácticamente ya englobe todo el desarrollo que tú vayas a hacer de manera posterior, a efecto de que tú puedas impactar con esto al tribunal arbitral. Y los hechos documentados, ¿no? La base de la estrategia en documentos, no en declaraciones. Porque muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, en los arbitrajes que yo he tenido, sobre todo de obras, ¿no? Cuando discutimos bastante los temas de adicionales, ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, el contratista dice, a mí me dijo el ingeniero tal que este servicio higiénico no lo construya aquí, que lo instale en tal lugar. Por eso es que yo no he procedido a instalar donde señalan los planos, sino en el lugar en el que el ingeniero me dijo. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá validez ese argumento? Probablemente, si no tiene pruebas de que el ingeniero modificó eso, pues obviamente que no. Y por más que el ingeniero lo haya podido dar esa orden, obviamente la norma dice otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, deben estructurar sus escritos en base a documentos y no a dichos o declaraciones. Lo otro, debemos evitar tono impersonal como yo, nosotros, o usted, ¿no? Siempre es recomendable mantener la distancia profesional. También es importante minimizar abreviaturas.
Hay que utilizarla solo cuando sea estrictamente necesario. O desde un principio, si vamos a hacer una abreviatura, señalar que en adelante se manifestará tal situación, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos algunas denominaciones largas, entonces en adelante, y ya pues le ponen las siglas o la forma como van a identificar. Y lo que decía hace un momento, la defensa propia. Ustedes realizan sus argumentos, su defensa, no construyan los argumentos de la contraparte porque puede ser un arma de doble filo. Lo otro, tiene que haber consistencia, que es mantener la estrategia jurídica a lo largo del proceso, que eso es lo óptimo, salvo excepciones, como el caso que les conté, que nos vimos en una necesidad de cambiar. Obviamente, el haber cambiado la estrategia, obviamente nuestra defensa pues no se ha visto, como se dice, lo más pulcra, no, de todas formas no ha generado tanta credibilidad en el tribunal arbitral, porque tú no puedes iniciar con una defensa y terminar con otra defensa diferente, ¿no? Incluso las denominan muchas veces estas como tácticas de guerrilla, que tú vienes bajo una posición y cuando toca la audiencia, como se dice, viene y haces una emboscada que muchas veces se da, ¿eh? No voy a negar que también, como se dice, hemos recurrido a esas situaciones, pero no son de lo más recomendables porque, como les digo, hay un problema, que es la credibilidad que puedas generar ante el tribunal arbitral. Lo otro, sin superlativos, no usarlos, evitar la exageración, que también resta credibilidad, ¿no? A veces pensamos que por poner en una situación o describir una situación tan crítica, vamos a quizás muchas veces a generar un impacto en el árbitro, quizás hasta una indignación, pero en realidad esto muchas veces no genera una indignación, sino genera un tema de que te resta credibilidad y el tribunal dice, "Oh, voy a tener cuidado en cada punto que me dice porque siente como exagerada la argumentación que se viene realizando. Lo otro, tener claridad con el tribunal, la transparencia total en las comunicaciones y en las costas, ¿no? En las comunicaciones que se pueda tener con el tribunal arbitral. Ahora, los materiales, como las pruebas documentales, pues tenemos que tener un orden, porque si tenemos, como se dice, un desorden, hay un riesgo de inferencia adversa. Muchas veces y esto bastante le pasa a las entidades y nosotros muchas veces tenemos que devolver los informes porque dicen, en el cuaderno de obra, se ha anotado que el contratista se encontraba en atraso en la ejecución de la partida tal. Ya. Y cuando tú le dices, sí, pero yo necesito que acredites lo que estás manifestando, ¿qué hacen? Te mandan todo el cuaderno de obra. O sea, si tú vas a trasladar todo este cuaderno de obra, obviamente el tribunal no se va a echar a leer todo para encontrar, ¿no? El asiento donde se describe lo que tú estás manifestando. Porque no hay si bien es cierto, le presentaste el cuaderno, pero no hay una acreditación efectiva de lo que tú estás diciendo. Entonces tú tienes que tener todo ordenado y darle las herramientas al tribunal como para que haga una constatación de aquello que tú dices y lo que establecen los documentos. Es más, es recomendable, muy recomendable, en los escritos, ¿no? Por ejemplo, con fecha tal se suscribió el contrato número 10. Un pie de página y le pones, ¿no? El contrato se ofrece como medio probatorio en el anexo A1. Sigues tu historia. Igual, tal documento se ofrece como medio probatorio. Entonces, generas mayor credibilidad, hay un mayor orden y hay una mayor facilidad para que el tribunal diga, aunque dice esto, a ver, medio probatorio, es correcto. Todo aquello que viene narrando y ofreciendo, concuerda, es correcto. Y más el sustento jurídico, entonces
olvídate que ahí ya ganaste bastante. Mientras que si tú tienes como si una de las partes y es un desorden total todos sus medios probatorios, pues el tribunal va a decir, yo no voy a bucear en todas esas pruebas que me han mandado, yo no tengo tiempo para estar buscando cuando ellos deberían de facilitarme las herramientas de manera ordenada. E incluso hay escritos muy interesantes donde ponen la presentación de medios probatorios y muchas veces al costado ponen, este medio probatorio acredita tal situación, así concreto. Esto acredita tal, esto acredita tal, esto acredita tal. Entonces también es una forma de poder presentar los medios probatorios. Obviamente por parte del Estado muchas veces la extremada carga no nos da a veces tiempo para hacer eso, pero lo mínimo que nosotros pedimos a nuestras áreas es que nos manden pues la documentación necesaria que pueda acreditar aquello que están exponiendo en sus informes, ¿no? Entonces, es importante tener este orden a efectos de que también tú puedas identificar qué documentos te puede faltar o no. Y la organización, cuando se ofrece, bueno, normalmente, ya sabemos, en las instituciones arbitrales muchas veces nos dice la parte demandante va a identificar sus medios probatorios, por ejemplo, con la letra A-1, A2, A3, mientras que la parte demandada va a identificar con B1, B2, B3, ¿no? Una numeración correlativa o con hipervínculos. Entonces, es muy importante también el orden y la forma como se puedan presentar los medios probatorios. Y justo, yo tenía un caso en el cual el contratista eh, eh, hablaba de un checklist. Y sucede que este checklist nunca lo presentó en el proceso como tal. Y es más, ¿no? Cuando este contratista se va a anulación del laudo, él habla bastante de este checklist. Y nosotros lo que le decimos es, si era una prueba tan relevante, ¿por qué no está identificada dentro de los medios probatorios que lo ha presentado? Ante lo cual el contratista dijo, no, pero yo lo he ofrecido está en el expediente de la medida cautelar y yo he ofrecido la medida cautelar como medio probatorio. Entonces, ¿qué concepto podrían tener ustedes de ello? El árbitro se debe echar a buscar toda la documentación que le presentes, ¿no? Y lo otro que obviamente, sí, él ofreció el expediente cautelar, pero si yo ofrezco un expediente cautelar, no es pues para que el árbitro tome en cuenta todo aquello que está dentro del expediente cautelar. Se entiende que si yo presento un expediente cautelar es para dar a conocer al tribunal arbitral que se cuenta con una medida cautelar, ¿no? Que ha sido concedida y toda la justificación del mismo, pero obviamente el tribunal nunca se va a imaginar que en esa cautelar estaba el checklist, más aún que nunca lo dijo durante todo el proceso, y recién cuando tiene un resultado desfavorable, recién señala que ahí estaba ese documento y que no ha sido valorado, ¿no? Entonces, tomar en cuenta también esas situaciones. Ahora, en el ofrecimiento de la prueba documental, ya les señalaba, tenemos una etapa muchas veces preclusiva, donde obviamente si te has olvidado y lo quieres presentar después, el tribunal arbitral probablemente te diga, tuviste tu oportunidad, no estamos en etapa para recibir, son las reglas del proceso, siendo que incluso existiría un riesgo y ya hay laudos que se han anulado porque el tribunal arbitral ha aceptado medios probatorios sin el sustento correspondiente, más aún que las partes han establecido o han aceptado dentro de las reglas que los medios probatorios se deben presentar con los escritos postulatorios. Entonces, han habido nulidades de laudos por la causal C, toda vez que no se ha respetado las reglas del proceso arbitral. Entonces, tomar en consideración ello y ser los más diligentes posibles para presentar estos documentos en su oportunidad. ¿No? Lo otro que veíamos es el orden, que es muy importante, y la causalidad, ¿no? La que es la indicación expresa de qué hecho acredita
cada documento. Ahora que estamos en una era digital, respecto a la prueba electrónico, los correos electrónicos hoy en día vienen a ser medios probatorios fundamentales, porque normalmente la comunicación entre las partes ya no se da, como se dice, entre cartas, oficios. No, ahora podría decir que el 80% de comunicaciones son a través de correos electrónicos. Entonces, debemos de tener, pues, obviamente también esta información ordenada, ¿no? La información que tenemos detrás de estos archivos son muy importantes, ¿no? Ese es el tema de los metadatos. Ahora, la autenticidad debe de acreditarse la validez jurídica. Obviamente vas a acreditar la validez jurídica en la medida que la otra parte pueda plantear alguna tacha u oposición respecto del documento que tú puedas presentar. Sobre todo, tachas, ¿no? Que están vinculadas a la veracidad del correo o que no haya existido alguna manipulación sobre el mismo. Entonces, allí es donde es importante acreditar la validez jurídica. Muchas veces se puede acreditar esto delante del propio tribunal arbitral. Hemos tenido un caso en el que un contratista señaló que la entidad había adulterado el correo y que había presentado eso como medio probatorio. Obviamente lo que se procedió a hacer ante el propio tribunal arbitral es solicitar al funcionario a quien pertenecía este correo que proceda a abrir su correo delante del tribunal arbitral y de la otra parte. Y no solamente solicitamos eso, sino que también le solicitamos a la contraparte que proceda a hacer lo mismo, ya que ellos alegaban que había un tema de adulteración o alteración, en este caso, del contenido del correo, ¿no? Entonces, eso fue una forma interesante y económica y rápida de acreditar que no era correcto que se había alterado el correo electrónico. Lo otro también que pueden realizar son las pericias informáticas a efectos de que puedan ver también un tema de alteraciones, ¿no? Otro punto importante dentro del proceso es la exhibición de documentos, la famosa solicitud red pen. En este caso, cuando se solicita la exhibición de documentos a la otra parte, ya eh, tiene que ser, tiene que exponerse por qué yo requiero tal documento a la otra parte, porque es relevante, cómo va a coadyuvar en el proceso la presentación de este documento. Yo recuerdo alguna vez que, bueno, más que una exhibición de documentos, nosotros solicitamos una inspección ocular, porque tuvimos un caso, recuerdo que era sobre la currícula, en la época, ustedes recordarán, hubo un tiempo en el que incluso llegó al Tribunal Constitucional esta discusión con mis hijos no se meta, respecto de la igualdad de género, y hubiera un reclamo respecto del contenido de algún material que se repartía a los estudiantes. Pues sucede que se había mandado a, bueno, se había realizado una licitación a efectos de que puedan elaborar más de estos libros y entregarse a los estudiantes. Sin embargo, hubo un amparo, una cautelar en amparo, donde decía que los libros no se podían repartir hasta que se resuelva el amparo. Ante esa situación, la entidad tomó la decisión de resolver el contrato y el contratista solicitaba una indemnización porque el contratista decía que ya había adquirido los bienes. Ahí, obvio, ante ese argumento de que ya habían adquirido los bienes, nosotros pedimos exhibición de documentos en el cual se acredita cuándo habían pedido estos bienes, las órdenes
de, de compra. Habíamos pedido las fechas de embarque, desembarque, desaduanaje y también pedimos una inspección en los almacenes del contratista, porque el contratista dijo que ya había comprado todo el material y que se trataba de un papel especial y que únicamente ese papel prácticamente lo requería el Estado, ¿no? Entonces que ellos tenían una pérdida significativa al haber comprado estos papeles. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si los papeles, si ustedes dicen que están los papeles en sus almacenes, vamos a ver las condiciones de los papeles. Y se negaron a que podamos recurrir a sus almacenes, eso uno. Y dos, cuando se solicitó la exhibición de documentos, ellos presentaron los correos con los que habían requerido estos bienes. Pero lo que llamaba la atención y hizo que no paguemos la indemnización, porque el tribunal arbitral resolvió que efectivamente se había generado un daño a la empresa, pero dijo que no le correspondía indemnización. El documento que nos llevó a no pagar la indemnización es justo las órdenes de compra y los correos con los que requieren ellos estos papeles, porque ellos lo requieren antes de que ganen la buena pro. Entonces, obviamente, la pregunta caía de madura, ¿no? ¿Cómo así tú puedes requerir los materiales antes de que ganes la buena pro? Si no solamente estabas compitiendo tú, porque podría ser razonable que tú puedas adquirir los bienes si es que eres el único que está participando en el proceso, ¿no? Digamos que hay una alta probabilidad de que tú seas el ganador. Pero en este caso no era el único, eran 6 empresas las que venían compitiendo. Entonces, una de las preguntas y que hizo el tribunal, y obviamente ese documento a nosotros nos sirvió muchísimo para la defensa, y decíamos, no hay ningún perjuicio, porque finalmente si no se le otorgaba la buena prueba, él igual se hubiese quedado con ese papel, y no sabemos para qué le ha servido, porque el otro punto importante era que nunca nos permitieron ir a sus almacenes. Entonces, ¿cómo así nos garantizan a nosotros la existencia de todo ese papel que nos están reclamando como una gran pérdida? Ah, y lo otro, como se dice, siempre digo, en el diablo están los detalles. Y lo otro es que el papel que ellos habían requerido tenía un gramaje, obviamente era muy mínimo, pero era menor al que estaba en los términos de referencia. Entonces, esta solicitud de exhibición de documentos, pues nos llevó a no pagar una indemnización. No propiamente ganar el caso, porque el tribunal dijo tu resolución no ha sido correcta y si hay una afectación, pero el impacto económico se redujo, como se dice, a nivel cero, porque evidentemente los documentos demostraban que el contratista ya había requerido estos bienes antes de que gane, y por lo tanto no podríamos decir que estos bienes que había pedido eran exclusivamente para los materiales que había requerido la entidad, más aún que tenía un gramaje un poco menos, y lo otro que nunca nos quisieron llevar a sus almacenes a verificar estos papeles. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y lo otro, cuando te pidan la exhibición de documentos, en este caso ya para la otra parte, hay documentos que no los puedes entregar por un tema de confidencialidad, privilegio, o muchas veces porque es excesiva la documentación que se te está requiriendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de confidencialidad, algunas veces hemos pedido algunos reportes eh, que se presentan ante la SUNAT a las empresas y muchas veces, obviamente, alegan el tema de confidencialidad. Bueno, tienen razón, ¿no? Pero hay empresas que sí te las dan. Entonces ahí ya bastante depende el manejo de, obviamente, el abogado que tú tengas y la evaluación que pueda hacer respecto de la documentación que se te está requiriendo, ¿no? Y es importante
eh, el uso que se pueda dar, el uso adecuado de Redfin, ¿no? ¿Por qué? Porque el tribunal va a evaluar. Tú, como se dice, tú no puedes ir de pesca y pedirle todo a la otra parte. O lo otro que he visto, y alguna vez me tocó este caso interesante, el abogado del contratista presentó una demanda y ofreció como 10 medios probatorios. Los ofreció, pero solicitó que la entidad exhiba todos esos medios probatorios. Obviamente, el tribunal nos corrió traslado de ello y nosotros dijimos que no los íbamos a presentar porque finalmente esos documentos que nos está solicitando el contratista son documentos que también obran en su poder. Entonces, que no habría justificación alguna o el contratista no ha acreditado alguna situación que le imposibilite mismo. Por ejemplo, el contrato obviamente está suscrito tanto por la entidad como por el contratista y por ende el contratista cuenta con el contrato. Las anotaciones del cuaderno de obra con mayor razón el contratista cuenta porque es el residente el que tiene en su poder el cuaderno de obras, ¿no es cierto? Y entrega a la entidad más bien una copia de la misma. Entonces, varios de los medios probatorios que había ofrecido y pretendía que exhibamos, obviamente nosotros cuestionamos y dijimos que no nos oponíamos a esa exhibición. El árbitro admitió la oposición planteada por nosotros y, bueno, el contratista no llegó a presentarlas dentro del tiempo, los presentó posterior y obviamente nosotros cuestionamos esa presentación extemporánea y el árbitro no las admitió. Y bueno, ganamos el caso porque, como se dice, habían dichos, pero no habían pruebas. Porque ante ese requerimiento por un tema estratégico, nosotros tampoco presentamos ningún medio probatorio. Entonces, como se dice, tu palabra contra mi palabra son solamente palabras contra palabras y no ninguno de los dos tendría por qué tener, ¿no? Un peso mayor que el otro. Y tendrías un tema de improcedencia, porque mientras que, como se dice, lo que no se ve, no se cree. Así que ese fue otro caso que tuvo interesante. Muchas veces uno gana no porque tiene la razón, muchas veces ganas por estrategias procesales, ¿no? Entonces, es importante ver todos los ángulos de tu caso. La valoración de la prueba es la sana crítica. Obviamente, un árbitro va a sopesar la pertinencia, conducencia y va a evaluar quién tiene la carga de la prueba, ¿no? Justamente la experiencia que les acabo de contar. El tema de inferencias adversas, ese es un tema interesante que está en las reglas de la IVA, que es bastante cuestionado, porque lo que nos dice es que si una parte se niega a producir documentos ordenados, el tribunal puede asumir que el documento es contrario a sus intereses. Este es un tema muy bonito, bastante discutido, ampliamente discutido, que trae, bastante controversia. Entonces, yo creo que eso ya se presta a otro curso. ¿No? Porque simplemente la pregunta sería, o sea, porque yo no presento un documento que la otra parte lo ha requerido, ¿tendría automáticamente el tribunal que pensar que este documento que me han pedido es contrario a mis intereses? ¿No? Entonces, esa es como se dice, esa es la pregunta que se lanza al aire y trae pues diferentes posiciones al respecto. Dentro de los criterios de valoración, es decir, ante los ojos del árbitro, el árbitro obviamente va a evaluar la pertinencia de los medios probatorios, es decir, la relación que estos puedan tener con la controversia. Lo otro, la coherencia, es decir, ¿encaja con otras pruebas o no? La conducencia, ¿es el medio idóneo? Y la carga de la prueba, ¿quién debe probar? Errores frecuentes. Presentar archivos sin explicar qué acreditar, ¿no? Los famosos documentos mudos. Presento documentos. A veces, yo recuerdo cuando estaba en el Poder Judicial, el secretario decía, no, esto es pura chala, no sirve, no sirve, no sirve. ¿No? Teníamos bastantes, como se dice, medios probatorios que presentaba, pero un gran grueso de ellos eran inservibles. Muchas veces no tenían nada que ver con la controversia en sí, o si tenían que ver, nunca lo explicaron. Entonces, para no correr esos riesgos,
Todos aquellos documentos que tú puedas presentar, todos tienen que tener una razón de ser de por qué están en el proceso. Lo otro, seleccionar nuestros medios probatorios. No porque este documento se generó en el proceso, ya, tiene que ir. No, porque a veces sobrecargas tú mismo tu escrito con tantos escritos que llegas a marear al tribunal arbitral. Entonces, lo recomendable es que tú puedas presentar la documentación relevante. Y otro punto que te puede jugar mal es la extemporaneidad, ¿no? Ofrecer pruebas fuera de proceso porque te pueden declarar la inadmisibilidad del mismo o corres el riesgo de que si te admiten y si es una prueba importante, incluso podría generar la nulidad del laudo arbitral. Y lo otro, resaltante es el orden que ya les venía diciendo, hay que organizarlos, porque si no, dificultan la lectura. Dentro de los medios probatorios, bueno, tengo que ver medios probatorios documentales, pero algo así breve. Respecto a los testigos que también se puedan ofrecer como medios probatorios, eh, muchas veces presentan las declaraciones escritas que reemplazan al examen directo, ¿no? Y esto está permitido, por ejemplo, en el artículo 4 de la IVA. Ahora, muchos árbitros tienen la posición de que una declaración escrita no tiene ningún peso. Es una posición. ¿Por qué? Porque esta puede ser, como se dice, adecuada a las necesidades de una de las partes o también llenar aquellos vacíos que oportunamente no han podido desarrollar. Entonces, lo que más se prefiere es que los testigos puedan declarar. Y dentro de esta declaración es muy importante la obligación de revelar los vínculos que puedan tener los testigos con las partes, ¿no? El otro, el interrogatorio que se pueda realizar en la audiencia, ¿no? La preparación de testigos también es válido, es lícito, ¿no? Pero no para que tú puedas señalar o inducir a que puedan mentir, sino para que igual tú puedas explicar de cómo se lleva el proceso o puedas decirle que pueda ser lo más claro posible, lo más concreto, o explicarle cómo se lleva a cabo el interrogatorio, pero no para introducirle, como se dice, situaciones de los cuales, como dice su propia palabra, no ha sido testigo, porque pretenda inventar cosas. O muchas veces van testigos que más parecen abogados y no testigos. Entonces, esos testigos que más parecen abogados y no testigos se desacreditan muy fácilmente y los tribunales tienden a no tomarlos casi en cuenta. He visto muy poco de mi experiencia que los árbitros tomen como una prueba relevante las testimoniales. Obviamente va a depender ante qué casos nos encontremos. Yo recuerdo, hace poco, tuve un caso muy interesante. Y en este caso, eh, el contratista ofreció como testigos al residente, al gerente de obra y al supervisor. Yo, dentro de, como se dice, dentro de los roles que cumple cada uno y dentro de los vínculos que pueda tener cada uno con las partes, yo pensaba, como se dice para mí, en voz alta, de estos tres testigos, ¿en quién me puedo como que con quién puedo reforzar mi teoría del caso? Es con el supervisor. Porque obviamente las decisiones que habían tomado la entidad devenían de informes elaborados por el supervisor. Entonces, obviamente seleccionando a los testigos, porque cuando ustedes, esa es otra clase aparte, pero así bastante breve en todo caso, cuando ustedes tengan testigos, tienen que hacer una evaluación global. Hay muchos factores que evaluar en un testigo. Y muchas veces hasta es conveniente no formularle ninguna pregunta.
dependiendo la testimonial que haya podido brindar, porque es bastante evidente cuando tienden a mentir o como les digo, o hacen una función de abogados, que lo que en realidad hacen una defensa y no dan una testimonial propiamente. Entonces hay situaciones o bueno, o los vínculos que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que vino un gerente de una empresa, obviamente el gerente va a hablar todo lo que sea favorable para su empresa, ¿no? Entonces, tú puedes marcar y decir, teniendo en cuenta que el señor es el gerente de la empresa y que obviamente no va a autoculpar a su representada, a su empresa, pues no tengo preguntas que hacer. O también, dependiendo del contexto, tú podrías formular algunas preguntas si es que adviertes que existen contradicciones entre lo que está declarando y quizás en la documentación que tú tengas. También es una forma de desacreditar, porque obviamente tu documento pesa más de lo que pueda decir el testigo, ¿no? Me refiero a cuando hay posiciones contrarias, ¿no? Entonces, también es otro mundo el tema del interrogatorio. El interrogatorio es muy bonito, muy, muy bonito, y es muy interesante manejar interrogatorio con su interrogatorio, porque muchos árbitros optan por estas reglas. Mientras que tenemos procesos arbitrales en los que los árbitros dejan que el testigo, bueno, en este caso cuando se formulen las preguntas, se formulen como sea. Preguntas sugestivas, no sé, preguntas, incluso tres, cuatro preguntas en una sola, ¿no? Preguntas complejas, bueno, tantos tipos de preguntas que se pueden objetar, pero hay tribunales que sí, pues aceptan que se pregunte todo lo que desea. Que considero no debería de ser, pero bueno, el tribunal señala que discriminará y tendrá en cuenta tanto las preguntas como las respuestas que pueda realizar el testigo, ¿no? Tengan en cuenta que normalmente el testigo da vida a los documentos, pero no debe de argumentar el caso. Les contaba, ¿no? La experiencia antes de que se me vaya, de este contratista que había ofrecido como testigos al residente, al administrador de obra y el supervisor. Entonces yo, en mi creencia, decía, bueno, si el supervisor es el que ha realizado los informes que han dado pie a las resoluciones de la entidad, obviamente me voy a respaldar bastante en el supervisor para que básicamente explique por qué en su oportunidad tomó tal y tal decisión. Hoy, para mi sorpresa, cuando empiezan a dar sus testimoniales, el residente con el administrador creo que fueron más sinceros, porque sí habían pasado muchos años y ellos señalaban que no recordaban muchas situaciones y que lo poco que recordaban eran ciertos puntos y explicaron eso. De verdad que me parecieron bastante transparentes en la explicación que dieron, pero cuando tocó al supervisor, tipo Condorito, casi me caigo patas arriba. ¿Por qué? Porque al supervisor, recuerdo que le dije, usted ha emitido un informe, es más, lo proyecté el informe porque es válido para que, entre paréntesis, pueda refrescar memoria y pueda recordar aquello que ha realizado en alguna oportunidad, ¿no? Entonces yo digo, usted ha elaborado el informe tal, el proyecto, y usted ha llegado a esta conclusión. Explíquenos por qué ha llegado a esa conclusión. Y casi me infarto en pleno audiencia porque me dijo, lo que dice en ese informe es falso, porque yo en esa oportunidad me he visto coaccionado por parte del dueño de la empresa de supervisión que han contratado y por parte de la entidad. Entonces, todo eso que está ahí, eso es incorrecto y yo me voy a rectificar en este momento. Entonces, de verdad que fue para mí de todas las experiencias una de las no gratas, las menos gratas, ¿no? Y fue terrible y lo único que le dije es, obviamente ya no me voy a exponer a preguntarle más cosas, lo único que le dije es, ¿usted ha elaborado ese informe, sí o no?
Y me dijo, sí, pero no, no les preguntan más, solo sí o no. Y listo. Obviamente ante el tribunal, al tribunal le llamó bastante la atención la exposición que hizo y le dijo, ¿cómo así usted como profesional que es, y ustedes obviamente tienen, todos los profesionales tienen un código de ética, ¿cómo puede decir que usted, aquella posición que dio en alguna oportunidad, ahora dice que es cerrada, que es falsa, ¿no? Conllevó, como se dice, a una, a un interrogatorio por parte de los árbitros que la verdad es que los árbitros también tienen una cara, pero de sorprendidos, porque la sinceridad en este caso sí se veía en quien, por ejemplo, yo menos pensaba, que era el residente y el administrador, que ellos declararon aquello que recordaban porque había pasado muchos años. Mientras que este supervisor, uf, se acordaba la fecha, se acordaba el número del informe. Yo no sé si ustedes tendrán una tan buena memoria como él, que recuerden un informe, fechas de hace 7 años, todo a detalle, entre paréntesis, todo lo que pasó a detalle, ¿no? Finalmente el tribunal no tomó en cuenta la testimonial de esta persona porque obviamente los documentos ante sus dichos, ¿no? Eran totalmente contrarios. Ellos sopesaron los medios probatorios y obviamente ante estos medios probatorios, ante el informe, también habían otros documentos adicionales que reforzaban esta posición. Entonces no podíamos decir que el supervisor simplemente quería dejar sin efecto un medio probatorio tan importante como era su informe, sino que a este informe también se adjuntaron otros documentos como asientos, fotos, recuerdo que era un tema de atrasos, entonces se demostró las valorizaciones también, efectos de que se pueda advertir qué partidas realmente habían sido ejecutadas y cuáles no. Entonces, obviamente tener bastante cuidado cuando estamos ante testigos. No tenemos testigos hostiles también me ha tocado testigos hostiles. Y cuando ya veo un testigo hostil, muchas veces lo que opto es decir, señores miembros del tribunal, dejo constancia del comportamiento del testigo y en todo caso a través de ustedes formulo esta pregunta. No, pero no te puedes pelear con el testigo, no te puedes pelear con el perito, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y las pericias, yo recomiendo bastante, obviamente tú conoces tu caso, y si tú dices, oye, acá hay muchos hechos, hay documentos, como para que este caso no sea favorable, y si queremos reforzar esto, porque es un tema bastante técnico, yo lo que les recomiendo ante esta situación es ofrecer un perito, pero que sea designado por el tribunal arbitral. O que el tribunal solicite, por ejemplo, al Colegio de Ingenieros una terna para que se designe a uno de ellos, o ver opciones, pero que conlleven a que no seas tú como parte quien lo decide. Porque muchas veces esta práctica de que tú ofreces tu pericia y la otra parte ofrece su pericia conlleva mayores gastos. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, a veces los peritos también se creen abogados y dentro del arbitraje, pues es un mundo, como se dice, chiquito y ya sabemos quién es quién. Entonces, discúlpame, pero a veces hay peritos que son mejores que los abogados que defienden. O sea, aparte que te explican el tema técnico de manera clarísima, manejan la norma, pero súper bien. Entonces, muchas veces me ha tocado decir, está el perito y como que, como si es una mayor amenaza que la otra parte, porque el perito sí, o sea, tiene una posición tanto técnica como jurídica muy buena, ¿no? Pero lo que no entienden, y muchas veces les digo, que el perito no es un abogado de una de las partes. No tiene por qué buscar siempre al gato para que pueda darse una apariencia de que la parte que lo ha designado es la que tiene la razón. El perito lo que hace es un profesional que tiene que ser imparcial y lo que tiene que hacer es facilitar una verdad técnica. Y esta verdad técnica se va a complementar, como se dice, con la verdad jurídica que es del tribunal arbitral. Entonces, la lealtad de los peritos no es con las partes, la lealtad de los peritos es con el tribunal
así pague una de las partes. Su lealtad es al tribunal. Tiene que señalar la verdad. También recuerdo, tuve un caso muy interesante que era sobre unas liquidaciones. Bueno, bastante discutimos el tema de liquidaciones. Y sucede que la parte que lo había contratado le había entregado todos los documentos. Obviamente, cuando se produce la pericia, te corre un traslado para que tú procedas a absolverla. O lo absolvas con otra pericia o también con los técnicos que tú puedas tener. En este caso lo absolvimos con los técnicos y dijimos que no era correcto los cálculos del perito, toda vez que la parte que lo había contratado no le había facilitado toda la documentación completa, lo cual hacía que varían los montos que se habían establecido. Y cuando llamaron a audiencia, me sorprendió, porque el perito dijo, en honor a la verdad, tengo que decir que la parte que me ha contratado me ha entregado una información sesgada, siendo que la entidad posteriormente ha observado mi pericia y ha entregado esta documentación. En ese sentido, tomando en cuenta la documentación presentada por la entidad, efectivamente habría una variación de los montos. Y el perito nunca llegó a determinar cuál sería esa variación. Obviamente esta variación, de todas formas, al final la liquidación terminaba haciéndole favorable al contratista, ¿no? Con estas modificaciones. Pero, como no había establecido al final monto, la otra parte no había acreditado, había una información sesgada, el tribunal señaló que no ha habido una acreditación que le genere convicción y declaró la improcedencia. Interesante. Entonces, como les digo, hay tantísimos casos que uno ve día a día y de los cuales obviamente va aprendiendo cosas buenas, cosas malas. Bueno, las cosas malas no se aprenden, sino que te sirven de experiencia, ¿no? Para que no las hagas o para que las detectes cuando las haces. Entonces, es importante, como les digo, que exista también credibilidad por parte del perito, ¿no? O a veces hay estudios que ya tienen sus peritos, digo sus peritos porque todos los procesos que tienen los llevan. Entonces es válido que cuando tú tengas un perito, primero hagas preguntas de acreditación a efectos de que tú puedas saber este perito, como se dice, cómo apareció, cómo llegó hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contrató? Y eso es un tema muy importante, porque yo tuve un caso que me trajeron un perito y cuando nosotros empezamos a buscar, era que este perito era trabajador de la empresa. Entonces, ¿cómo puede constituirse como perito un trabajador de una empresa? Llámale testigo si quieres, pero perito no es. Entonces, todas esas cosas hay que aprender a diferenciar, hay que tomar en cuenta. Y justo todo esto se engloba en que la ética y la conducta procesal es importante, porque obviamente el tribunal va a advertir eso. Y puede ser que si tú llegas a utilizar algunas tácticas de guerrilla que se llaman la obstrucción, presentas documentos sorpresa, testigos engañosos, peritos que en realidad que más que tus peritos parecen más tus abogados. Obviamente el tribunal lo va a detectar y va a restar credibilidad a lo que tú puedas decir, ¿cierto? Y obviamente los tribunales, de acuerdo a las reglas de la IVA, pueden penalizar la mala conducta al momento de determinar las costas y costos, ¿no? En la conclusión, algunas claves para que ustedes tomen en cuenta, creo que voy a terminar exacto. Eh, Algunas claves de éxito que les pueda servir a ustedes es los cimientos, la organización temprana. Desde el momento que ya te llega una solicitud arbitral o que mandas una solicitud arbitral, ya tú sabes, ya te tienes que preparar para el arbitraje. No puedes esperar, uy, faltan 2 días y recién estás recabando todos los papeles habidos y por haber sin hacer un mayor análisis e incluso se te pueden filtrar, como se dice, documentos que terminan siendo documentos o pruebas que van en contra tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no te tomaste el tiempo de organizarte y armar tu teoría del caso desde un principio. Es más, desde el momento que ya te van contando
la controversia tú ya vas armando prácticamente tu teoría de caso, como si tu mente vuela, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Me resolvió el contrato, pasaron 40 días y recién me inició el proceso. ¿A tu mente a qué va? Caducidad, ¿no es cierto? O me resolvió el contrato por incumplimiento y no me mandó la carta de apercibimiento. Entonces, ¿a tu mente qué va? Ah, ok, no se siguió el procedimiento de resolución. ¿No? Entonces, mientras ya como si se vas tomando conocimiento de tu caso, tu mente ya está funcionando, ya que esto. Entonces, para que pueda ser, como se dice, tu defensa tenga bastante coherencia, sea convincente, pues no se olviden de la trilogía, ¿no? Hechos, derechos, documento. Los escritos claros y narrativos. Prueba ordenada. Respecto del factor humano, testigos creíbles, peritos independientes y conducta en el proceso ética e impecable. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya podido, ah, no sé, podido ayudar en algo. Quizás muchas veces, a veces de las experiencias o de los hechos reales que no están en los libros, de esos son de los que se aprenden más, ¿no? Entonces, espero haber podido compartir con ustedes algo que les pueda ser valioso a futuro o ahora si es que son abogados, ¿no? No sé si tengan alguna consulta. Doctora, en el chat estoy viendo unas cuantas preguntas, quizás las podría absolver. Gracias. A ver, vamos a salir de acá, vamos a dejarle. A ver, todo proceso y procedimiento son de hechos, no de... Es correcto, es correcto. Como les decía, los dichos, yo recuerdo una audiencia y de verdad cada que la recuerdo, me hace, ya bueno, me río, no han pasado los años, pero recuerdo que a veces uno cuando es abogado, recién estás empezando, eres tan apasionado, ¿no? Recuerdo que un contratista alguna vez dijo, nosotros realizamos el desaduanaje en tal fecha, pero yo tuve un problema de salud, entonces no los pude entregar a la entidad. Y el contratista dijo, yo juro por mi madrecita, estuve mal. Y nosotros, lo que dijimos es, bueno, así jures por quien jures, eso no sirve. Porque acá, si tú dices que estuviste mal, tuviste que haber presentado en todo caso todos los documentos que acrediten de que efectivamente estabas mal. Entonces, tus juramentos no son prueba válida, son simplemente meros dichos, nada más. Y como les decía, no todo lo que está en el expediente es lo que existe. Lo demás que tú puedas decir, me dijo, le dije, son cosas que en realidad un tribunal serio no les va a tomar. Dice, la parte procesal como tachas se aplica a las normas del Código Procesal Civil. Se debe tomar en cuenta que en el proceso arbitral no hay una aplicación supletoria del Código. Sin embargo, muchas veces nosotros recurrimos al Código Procesal Civil por las figuras jurídicas que se regulan y que son necesarias para el proceso arbitral, ¿no? Por ejemplo, en el proceso arbitral tú no ves un desarrollo de las acciones que se puedan plantear, pero cuando tú vas al Código Procesal Civil, ves, ¿no? Cuáles son las excepciones que esta puede regular. Calamos esas figuras jurídicas, pero propiamente no hay una aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Figuras que utilizamos, sí, salvo que haya una derivación legal presa para recurrir al Código Procesal Civil. A ver, me dicen, luego de la audiencia y presentación de alegatos finales, una de las partes puede presentar un medio probatorio aduciendo un hecho sobreviviente. Ustedes van a revisar en las reglas arbitrales, en los diferentes reglamentos de los centros, incluso en sus actas de instalación o fijación de reglas, que dice que el árbitro tiene la facultad de evaluar la aceptación de nuevos medios probatorios. Obviamente eso no le da
como se dice, la prerrogativa al árbitro de aceptar cualquier cosa y ir en contra de los plazos o las actuaciones prescriptivas que se han establecido, ¿no? En la medida que tú tengas un hecho sobreviniente, obviamente ese medio probatorio considero que sí debería de incorporarse, pero previa evaluación del tribunal arbitral y la parte que ofrece tiene que eh, sustentar la pertinencia, la conducencia, la necesidad, ¿no? De este medio probatorio respecto del caso que es materia de controversia. Entonces, de que puedan generarse otros medios probatorios, sí. Yo recuerdo un caso interesante y en su oportunidad bastante discutido por mi equipo, ¿no? Parte de mi equipo me decían, no te lo van a aceptar, y otra parte de mi equipo me decían, sí te la deberían de aceptar. ¿Y qué sucede? Que un contratista, la entidad había presentado una solicitud conciliatoria ante el mesa de partes de Minjus, que estaba en Miraflores. Está al día de hoy en Escipión Yona. Y obviamente, cuando llegan a la mesa de partes en Escipión Yona, hacen la distribución de las conciliaciones en los diferentes centros de conciliación del mismo. Y esta la habían derivado a Miraflores. Y cuando reciben Miraflores, a la solicitud conciliatoria le pone otro sello. Fíjense que nosotros habíamos presentado la solicitud conciliatoria el 10, pero lo pasan a Miraflores el 16. Entonces, en Miraflores le ponen el sello del 16. Y cuando vamos al proceso arbitral, el contratista dice, plantea una excepción de caducidad, porque el propio contratista dice, la entidad tuvo plazo para presentar la conciliación hasta el 10, pero la presentó el 16. Y él presenta la solicitud con el sello solo del 16. Había algo, como se dice, que no terminaba de cuadrar, y era que el contratista sí había asistido también a la audiencia. Se cerró por falta de acuerdo. Ustedes saben que cuando se cierra por falta de acuerdo una conciliación, el conciliador levanta el acta y te adjunta la solicitud conciliatoria pedateada. Entonces, obviamente iba a haber ahí un tema de discusión. Yo tengo una prueba con un sello del 10 y tiene una prueba con un sello del 16. Y lo que alegaba este contratista es que la entidad se había confundido en presentar la solicitud conciliatoria y que lo presentó recién de manera correcta el 16 ante la sede de Miraflores, ante el centro de conciliación que está ubicado en Miraflores. Nosotros pedimos una aclaración al MINCUS para que pueda establecer la fecha en que efectivamente se había recepcionado esta solicitud conciliatoria y presentamos esto al proceso. No fue suficiente para el tribunal arbitral. Emitió un primer laudo, declaró fundada la caducidad. Nosotros nos fuimos en anulación del laudo, se cayó todo el laudo y lo que, como se dice, la gota que derramó el vaso con agua fue que el tribunal dijo, como la entidad se ha equivocado en la presentación de la solicitud conciliatoria, recién al advertir dicho error, presenta de manera correcta el 16. Es decir, toma la posición de contrato. Ante eso, solicitamos al MINJUS que nos mande la copia certificada de la copia que había entregado al. Y cuando el MINJUS nos manda la copia certificada de la copia que había entregado al contratista en esa copia sí le entrega la solicitud con los dos sellos, del 10 y del 16 en la misma hoja. Si bien es cierto, se cayó todo el laudo y esto regresó al tribunal, nosotros solicitamos la introducción de este nuevo medio probatorio, el cual tomamos conocimiento recién para incluso formular la anulación del laudo. ¿Por qué? Porque el propio contratista de mala fe, viendo el documento en el cual constaban los dos sellos, discutía de que solamente tenía la solicitud con un sello de fecha 16 y por lo tanto nuestro derecho estaba caduco. Y el tribunal nos aceptó.
Y miren, ¿ah? Y eso que dio una nulidad del laudo. Ustedes saben que la nulidad retrotrae hasta el vicio. Y en este caso el vicio ni siquiera era pues antes de una audiencia, no, el vicio era emitir otra vez el laudo. Pero el tribunal admite nuestro nuevo medio probatorio. Fue interesante ese caso. Entonces, sí, es muy importante cómo tú puedas exponer el impacto de este nuevo medio probatorio, el que sea nuevo medio probatorio realmente. También nos dicen los alegatos finales, una de las partes a veces presentan escritos adicionales frente a lo dicho en la audiencia. En estos casos ya no se consideran los medios probatorios adicionales, ¿cierto? Es correcto. Y para eso tú tienes que estar, como se dice la otra parte, tienes que estar con tus ojitos bien abiertos. Muchas veces en las audiencias mismas se filtran documentos que no están en el expediente. Entonces, obviamente cuando están exponiendo sobre eso, tienes que plantear una objeción y objetar ante el tribunal y decir, señores árbitros, no puede hacer referencia de dicho documento o exponer dicho documento toda vez que este no existe en el expediente y no ha sido ofrecido como medio probatorio. Entonces, obvio ello a efectos de que el tribunal solicite la parte que solamente pueda a exponer los medios probatorios que haya podido presentar en el proceso y no introducir, como se dice, de manera camuflada dentro de la audiencia, porque si tú permites eso, es altamente probable que en los alegatos también lo sigas haciendo. Y eso puede inducir incluso error al tribunal arbitral, puede generar incluso una decisión contraria a lo que esperabas, ¿no? Porque muchas veces por ahí se pierden documentitos que no son nada inocentes, sino que son súper relevantes para el proceso y podrían cambiar toda la historia del caso, ¿no? Entonces, sí es muy importante, como les decía, desde el principio, ser bastante ordenados con las pruebas. Gracias por la ponencia. ¿Cuál sería un ejemplo de una situación en la que resulta estratégicamente más favorable no presentar evidencias considerando que estas fueran relevantes en el caso? Ya se me ha pasado. Y normalmente saben cuándo me ha pasado. Como les digo, a veces presentan demandas y no juntan medios probatorios. Entonces, si no juntan medios probatorios, ¿por qué yo tendría que aceptar algún medio probatorio? Pues les decía, simplemente sería un proceso de dichos. Lo que dice la otra parte es lo que yo puedo decir. Y si no es la carga de la prueba corresponde a quien que argumenta algo. En la medida que el medio probatorio que yo pueda presentar y no lo favorecer en su estrategia de defensa, simplemente va a corroborar lo que yo estoy argumentando, lo puedo presentar. Todo aquello, lo demás, que no acredite, no tendría por qué hacerlo. Por ejemplo, me ha tocado en ampliaciones de plazo, ¿no? El contratista cuestiona la solicitud de improcedencia de la ampliación de plazo y no presenta la resolución que le declara improcedente la resolución de plazo. Yo no le voy a presentar, él lo tiene que presentar, porque él está argumentando que en esa resolución dice A, B, C, D, E, F, G. Entonces, cuando yo proceso, yo le voy a decir, no, no es correcto. Finalmente, mira, señor árbitro, ¿usted cómo le puede constar lo que dice la otra parte si no está en lo... ¿No es cierto? Entonces, como les digo, es muy importante que evalúen caso por caso, documento por documento. Muchas gracias, saludos desde Madrid, gracias también, muchas gracias por tu aporte, gracias, muchas gracias. ¿Cuáles son las deficiencias comunes en los laudos arbitrales que llevan a nulidad? Uy, esa es otra discusión, pero olvídense, tengo una casuística bárbara de anulaciones del laudo. Yo tengo el ABC de anulaciones, menos la F porque son internacionales, y la A. Esas dos no las tengo, todas las demás sí, sí las tengo, pero el que más concurrente, por lo que más se anulan los laudos es por la causal B, y específicamente por temas de motivación. Y las motivaciones que actualmente las salas comerciales proceden a anular es por falta, apariencia y en algunos casos he visto incongruencia, ¿no? Pero esa es toda una discusión, porque ustedes saben que de acuerdo al artículo 62 no puede haber una revisión propiamente del laudo, ¿no? ¿Cuál es el límite de la revisión de un laudo? ¿Hasta dónde puede un juez entrar a revisar un laudo?
porque la norma te dice no puedes entrar a ver el fondo. Y muchas veces también depende de cómo lo planteas, porque he visto casos que los plantean, si bien es cierto, es un cuestionamiento al fondo, pero lo llevan a un nivel procesal de una falta de motivación. Mientras que otros, cuando presentan su recurso de anulación, lo hacen como una apelación. Y es evidente que es evidente el desacuerdo con la decisión del árbitro. Y eso obviamente no te va a aceptar la sala. Entonces ahí también es muy importante bastante leer las sentencias de anulación de laudos para que ustedes vayan viendo cuál es la línea en la que se maneja la sala, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un buen nivel en lo que es anulaciones de laudo, porque entre paréntesis ya sabemos que sí y que no, ya sabemos ante qué situaciones las salas comerciales nos van a decir esto no va, y ante qué situaciones nos van a decir, ah, ok, esto sí, ¿no? Muchas veces algunos argumentan el tema de violación o contravención a la motivación y entran a cuestionar el fondo propiamente, el razonamiento propiamente, cuando en realidad eso no puedes hacer, ¿no? Buenas noches, gracias. ¿Cuál es el plazo estimado del proceso arbitral? Mira, de mi experiencia, yo he tenido procesos arbitrales desde 4 meses y tengo uno que ya le voy a hacer su cumpleaños, se va para los 11 años. Tiene 2 anulaciones de laudo y vamos por un tercer laudo con un nuevo tribunal constituido. Entonces, decirte, este es un promedio, mm, no sé, un promedio creo que actualmente sí, si ambas partes no ponemos, ¿cómo se llama? No solicitamos ampliaciones de plazo, reprogramaciones, en un promedio de 1 año y medio están saliendo los laudos en aquellos casos que se esté respetando el calendario. Por ahí puede que pase una otra cosita y jale unos meses más, pero si ambas partes están que se ponen, como se dice, zancadillas y dilatan el proceso, obviamente esto se extiende. Y también va a depender bastante de que tengas un buen tribunal que emita un buen laudo, porque en la medida que no tengas un buen laudo, eso se cae y otra vez empiezas con otro proceso, ¿no? Como este caso que cuento, que hemos anulado 2 veces el laudo y nos vamos para un tercero. Ya va a tener 11 años, ya le vamos a hacer su fiestita. Así estamos. A ver si hay alguna pregunta más. A ver, creo que ya he respondido todas y si por ahí me he olvidado de alguna, por favor, les agradecería que me hagan recordar. Yo encantada de poder absolver. Y yo cuando hablo de estas cosas me olvido a veces de la hora y hablo y hablo y hablo. Bueno, me encanta porque es mi día a día, ¿no? Litigar, estar en audiencias y cada vez, como se dice, es bueno ir perfeccionando. ¿No? Aprender de nuestros propios errores. Una cosa que les recomiendo es que ustedes asisten a audiencias, escúchense ustedes mismos y ustedes mismos digan, ah, no, esto no tengo que hacer, ah, esto está bien, estas ideas fuerza en lugar de decirlo al final, mejor lo digo tanto al principio como al final. Si yo fuera árbitro, ¿qué me hubiera gustado escuchar o cómo me hubiera gustado escuchar esto? Y también ver su contraparte, cómo ha argumentado, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia que ha usado? Muy bonito, es muy bonito. Creo que ya no hay más consultas. Muchísimas gracias una vez más. Agradezco al instituto por esta invitación. A mí me encanta compartir bastante las experiencias que podemos tener aquí. Muchas gracias y encantada de haber estado con ustedes.